Bienvenidos. Estamos en una de las salas o cuartos de la Casa Al Romero, un espacio en el barrio San Felipe, en Bogotá, que en este momento alberga la exposición Capital Místico de Gabriel Sea, una curaduría de María Adelaida Samper que busca abrirnos distintas lecturas o posibilidades, casi que correr una cantidad de cortinas alrededor de muchas maneras en que podemos acercarnos a esto que es medible y a esto que es simbólico, místico u oculto. Gabriel, gracias por estar en este espacio en Hablemos en Arte. Muchas gracias por venir y por ver la exposición. Pues obviamente lo primero que debemos preguntar es si existe una línea o una idea central de lo que puede ser ese capital místico. ¿A qué se refiere el capital místico? Pues en medio, digamos, de esta exposición, el capital místico viene pues, a ser la base teórica de la exposición y es principalmente intentar la investigación, parte como intentar entender los sistemas económicos como unas cuestiones que no son exactamente tan matemáticas y tan rígidas como normalmente se presentan, como normalmente los entendemos, sino que si uno comienza a encontrar como otras herramientas, digamos, que no vienen como de la lógica racionalista, digamos, que vienen del mundo místico, del mundo del ocultismo, uno puede comenzar a entender que esos mercados no son estructuras decir, rígidas, sino que realmente son estructuras extremadamente móviles y que son bastante, digamos, manipulables y se pueden mover, digamos, a partir de las intenciones de actores en esos sistemas, y en últimas eso hace que los mercados y la economía sea básicamente un sistema de creencias que entre más personas crean, pues funciona de nuevo como casi una religión, y es un lugar de encuentro en el lenguaje, pero al mismo tiempo es un lugar de encuentro pues, en creencias que creemos que cómo funcionan esos sistemas, las intenciones que ponemos en ellos hacen que se modifique su comportamiento. Son sistemas de alguna manera especulativos alrededor de una creencia que tenemos de la economía como si fuera algo rígido e inamovible, un poco lo que mencionas. Sí, total, o sea, los mercados, digamos que es uno de los temas principales, digamos, pues no habla como de todo el sistema económico, sino se enfoca como en el problema de los mercados, y bueno, no exactamente de todos los mercados, parte de elementos del mercado, parte de tendencias de los mercados. Los mercados son altamente especulativos, ¿sí? Hay una especulación que pareciera, digamos, que tiene pues como sentido, pero realmente los mercados tienen un componente de especulación muy grande. Esa posibilidad de entender un poco la especulación desde la creación de una estructura distinta a partir de distintas ideas o preceptos se podría enlazar un poco con la presencia fundamental de dos protagonistas en esta muestra que son el toro y el oso. Es una manera de acercamiento también a esa posibilidad de construcción en la especulación. Pues digamos que el toro y el oso en el mundo de los mercados, y por lo que a mí, digamos, me interesan estas dos figuras, y son pues como los dos personajes que guiaron esta exposición. Es más, no tanto es por la especulación, sino porque hacen parte como de un sistema de animales que se han inventado para explicar el funcionamiento de diferentes sistemas económicos, ¿no? Como que el toro y el oso en último lo que intentan es suavizar un poco, hacer más o menos entendible que los mercados pueden subir y pueden bajar el precio, como que esas subidas y esas bajadas se pueden entender pues, como a partir de dos animales, ¿no? Entonces cuando los mercados van subiendo es cuando el toro, digamos, está reinando, digamos, el mercado. Cuando van bajando es el oso el que está tomando como el control. Un poco lo que hablabas de que el toro es a través de los cuernos y el oso baja a través de los cuernos. Como atacan los dos animales, ¿no? El toro ataca con los cuernos hacia arriba y el oso con las garras hacia abajo, ¿no? Entonces pues esa metáfora se ha utilizado desde hace mucho tiempo para intentar hacerle entender a personas, sobre todo que están fuera de los sistemas pues, mercantiles, digamos, que no son brokers, que no están trabajando en la bolsa. Que no tenemos idea del lenguaje. Sí, que uno no puede, digamos, saber qué es un rally o qué es una corrección, tal vez uno habla como de torreos, en teoría. Uno puede entender el problema más fácil.
Haciendo un recorrido por la exposición, claramente hay una pieza inicial que además me llamó mucho la atención cuando estábamos hablando de que la Casa Romero es una casa, que era una casa habitada por una familia, pues como cualquier casa del barrio, y ellos han mantenido la intención de conservar parte de la arquitectura y como esa utilidad también en el espacio. Sí, la esencia del habitar de la casa. Entonces, es una casa que se habita, digamos, aquí, eso cuando hacen residencias, o sea, que aquí este espacio, digamos, tiene unas condiciones mínimas de habitabilidad. O sea, hay un espacio donde se puede dormir, hay un baño donde se puede duchar, hay una cocina, ¿no? Entonces hay un mobiliario, digamos, mínimo para que sea habitable. De acuerdo, pero también iba sobre todo a que esa primera pieza que está en la exposición, que está como en el lugar central, encima de la chimenea, en lo que se supone la sala de la casa, que además tiene este mobiliario, es como esa pieza principal y casi que la que nos abre una puerta hacia ese universo que se empieza a construir en el resto de las habitaciones de la casa. Una obra que además me cuentas que ha sido construida como un collage digital a partir de órdenes o solicitudes a inteligencia artificial. ¿Cómo funciona en el caso de esta exposición y de las distintas piezas que tenemos esta vinculación de la inteligencia artificial dentro de unos datos que tú mismo también estás proporcionándole para que ella genere otro tipo de imágenes o espacios o seres o atmósferas también? Sí, yo llevo varios años como dando de vueltas ese problema de los modelos de inteligencia artificial, he hecho varias cosas con ellos, que se utiliza una herramienta que crea imágenes que son collage, que después yo lo que hago es como transformarlas, modificarlas, pues como imprimirlas y comenzar a trabajar, a hacer collages con el collage del collage, es como un bucle de fragmentos que se van uniendo para generar un todo, ¿no? Y después viene un proceso pues, de trabajo, digamos, digital con esas imágenes, cambiar, ¿no? Hacer un tratamiento de color, bla, bla, escala, no sé qué, y después esas imágenes se imprimo y ahí comienza pues, como un proceso de collage tradicional, ¿no? Como cortar, pegar, componer, ¿no? Y pues ir ensamblando pues, una imagen, una imagen mucho más compleja, que en últimas yo lo que siento después, en este tiempo que he comenzado a trabajar con esto es que son más o menos como colaboraciones entre los modelos y yo que sé, los modelos hacen una parte, yo pongo otra parte y esas piezas pues, se construyen como en ese diálogo que hay ahí entre pues, digamos, estas dos entidades. Sin embargo, cuando también lo mencionaba, es un poco como esa introducción a un universo pues, casi que onírico en relación a las atmósferas que pues, se dan a esa creación de algunos seres particulares, claramente con la presencia fuerte y contundente de estos dos protagonistas, pues de ese oso y de ese toro. La principal presencia de estos animales en estas esculturas es básicamente eso, es esa transformación, digamos, que es una de las varias transformaciones que tienen el oso y el toro en esa exposición, aquí se convierten, como lo dijiste, en un tótem. Están pues, como trayendo como esa energía de los dos, que están trayendo como este espacio. Cada una de estas piezas tiene un proceso de producción que también inicia con un modelo de inteligencia artificial. Este es un modelo que está pues, diseñado para generar modelos tridimensionales. ¿Como una especie de impresión 3D o algo así? Por ahí pasa. Entonces, digamos, yo lo que hago con esos modelos es como con los prompts que utilizo, como que a mí me interesa mucho que los modelos comiencen a alucinar. Que es ese momento, digamos, como que hace cosas que no debería hacer. Pero me parece que ahí es donde comienza a hacer, digamos, comienzan a aparecer osos con 6 patas, ¿no? O sea, el modelo intenta ser un oso, pero pues, con la manera, digamos, como yo le digo que tiene que hacer eso, no lo logra hacer, sino que se vuela, digamos, y comienzan a aparecer deformidades. Y eso, digamos, es algo que me interesa generalmente de la manera como tú utilizas los modelos, como me interesa como forzarlos y llevarlos a que generen como lo que en la industria, digamos, se consideran errores. Pero para mí las alucinaciones son como un excedente estético que tienen los mismos modelos de inteligencia artificial. Pero hay algo también particular en esa posibilidad de representación y bueno, el tema de la técnica y es como hay esa mezcla de lo que es manual, en el caso que se va manifestando, y lo que es tecnológico, masivo,
Además, como ese reto de que la obra de arte no necesariamente tiene que ser ese objeto que está ahí, como en este caso que es el objeto manual, sino también esa posibilidad de como esa masificación o de esa apropiación y utilitarismo del objeto mismo artístico, y que eso también llama la atención en el proceso de que sea una casa. Lo menciono, pues lo hablábamos ahora de, por ejemplo, las cortinas, lo que sucede abajo con los tapetes, lo que sucede con las cobijas. Quisiera preguntarte un poco también cómo llegas a ese tipo de elementos que seleccionas para que sean susceptibles de esa reproductibilidad. Pero pues en el contexto de esta exposición es bien importante, pues fue uno de los lineamientos en los que trabajamos con Movilidad del Aire, es como poder hacer que existieran piezas que se adosaran, digamos, como al mobiliario existente, como las condiciones de la casa. Un espacio doméstico. Un espacio doméstico. Entonces, cuando llegamos a ver la casa por primera vez, cuando estábamos haciendo las visitas de preparación de la exposición, en el primer piso había un tapete. Y fue como, pues no, claro, ese tapete tiene que seguir existiendo. No ese mismo tapete, sino un tapete dentro de la exposición. Y ahí comenzamos como a darle vueltas a qué otras piezas podrían existir, que fueran, pues, que habitaran, digamos, la casa como objetos, digamos, propios del mobiliario, diferentes. Un proceso colaborativo que tiene que ver con la curaduría, pero que también tiene que ver con el espacio, es decir, el espacio te fue dando un poco los lineamientos en relación a qué en cada uno de los lugares. Sí, digamos que ese asunto de las cortinas, de entenderlas que pueden ser como una caja de luz, eso viene después de una cortina que dice que estuvo montada, pues la de otro que estaba montada en una pared muy larga. Después me llevé esa cortina a la casa y la puse en una de las ventanas de mi apartamento, y cuando la puse fue como, aquí hay algo muy interesante que no había visto. Tengo luz y noche en el mismo espacio. Exacto, y entonces pues aquí digamos lo que sí se fue muy consciente, pues como asumir pues que estas piezas iban a estar hechas para estas ventanas que iban a funcionar casi como una caja de luz de las imágenes que hay ahí. La posibilidad que nos brinda el tarot en relación a esa capacidad casi que premonitoria o de estos mensajes que pueden hacer las cartas, cómo se van construyendo estas distintas imágenes y también un poco cuál es el rol protagónico que tienen este toro y este oso dentro del tarot, como ese ciclo que también ellos están construyendo. Vale, pues el tarot fue una de las piezas, digamos que es una pieza que también es una herramienta en medio de la exposición. Entonces, en el tarot está esta idea que es un viaje de enero, que comienza pues, con la carta del loco, que es la primera carta del tarot, donde ese héroe comienza pues, a habitar diferentes cartas y va aprendiendo, asumiendo pruebas y va evolucionando durante los 22 arcanos, de los arcanos mayores. Yo tomé la decisión que nuestro héroe, pues el héroe de este tarot iba a ser un oso que iba a comenzar, el loco comienza siendo, es un oso que va a comenzar a hacer todo el tránsito por los arcanos hasta llegar a la rueda. En la rueda, pues que es esa carta donde cuando uno está en la rueda uno tiene que tomar decisiones. ¿Qué es la mitad del tarot? Casi, sí, la rueda es la carta 10. Y un poco ese movimiento circular que está como implícito en la estructura del tarot, pues para mí tiene mucho que ver también con el movimiento permanente, que es oscilante de los mercados que suben y bajan, que en últimas es cuando el toro gana o el oso gana, pues hace que estos mercados y que los precios de las acciones de los productos cambien. Casi que un sistema contiene al otro, o sea, como este sistema, digamos, no sé cómo podemos llamarlo, esotérico o mágico, que se puede esconder detrás del tarot, está conteniendo el sistema de capital y de esto racional, o es al revés, o hay un sistema de pertenencia. Yo creo que son cosas, no es que uno esté dentro del otro, sino que son dos cosas que pasan paralelamente. Okay. Y que, digamos, volviendo como al inicio de la conversación, como que el asunto es que nosotros pensamos que son independientes, que no tienen nada que ver, ¿no? Que el mundo de los mercados es una cuestión que está manejada por números y por sistemas racionales. Que es como establecida, inamovible. Exacto, y que no hay nada más sino números, y que es un sistema, digamos, pues sí, autocontenido, autocontrolado, pero que es racional. Yo creo que el asunto es que
no lo es así, ¿sí? Entonces no es que el tarot y este movimiento cíclico esté detrás o adelante del mercado, sino que realmente están al mismo tiempo. Y lo que le permite a uno pues como utilizar, digamos, un tarot cualquiera, digamos, o este tarot en específico que entre lo medible y lo intuitivo. Y lo que no podemos tal vez como explicar y racionalizar, ¿no? Pero pues que es una separación que realmente tiene muy poco tiempo, un par de siglos. Pero que antes de eso estaba todo en una misma ola. Claramente hay un proceso de investigación del largo aliento pues, que sustenta toda esta exposición que mencionan, tiene más o menos unos 7 meses de construcción. Y cuando antes de entrar en cámara veíamos un poco como todas estas estructuras también que vienen desde ese estudio de la cábala, de las figuras, de los círculos, de la construcción de un nuevo lenguaje. ¿Cómo empiezas a escudriñar o desde dónde surge esa primera piedra que se mueve y que empieza a mover el resto de posibilidades de información que ya están nutriendo toda esta exposición? Pues tal vez lo primero por donde comencé fue por el tarot, que fue el tarot, digamos, llegó a mi vida desde el año pasado y esas cosas como que yo no estaba muy seguro para qué, por qué había llegado y se volvió una cosa bien importante. Desde que igual había estado como estudiando, aprendiendo a leerlo para mí primera, pues inicialmente, y también pues he comenzado pues, como a hacer lecturas para otras personas. O sea, como pleno de metáforas y simbologías que fueron las que se te empiezan a ver. Que se comienzan a abrir, exacto. Y entonces ahí cuando comencé a utilizar, digamos, a aprender el tarot como esto, cuando comencé a meterme, cuando tomamos la decisión con María Adelaida que el camino, digamos, para esta exposición era pues, como asumir ese asunto del pensamiento mágico en relación con el capital y los mercados. Lo que hice fue comenzar pues, por lo que conocía hasta ese momento, que era el tarot, y comencé como a irme por ahí. Ahí salté a varios sistemas de cábala, a varios sistemas de relaciones, no solo el tarot de Marsella, digamos que es el que más o menos con el que estoy estudiando y que he aprendido a utilizar, sino empezar a ver el tarot de Thoth y a ver el tarot de Rider, ¿no? Y a comenzar, digamos, a construir otros tarots y, ¿sabes? Como a saltar como de sistema en sistema, entendiendo pues que uno puede entrar por cualquiera de esos, uno puede entrar y saltar al otro y devolverse y abrir otro lugar, ¿no? Y en últimas es una misma pregunta a la que uno le está dando la vuelta con diferentes herramientas que le están entregando pues información. Me llama mucho la atención lo que mencionas ahorita de que es el tarot de Marsella como esa primera puerta que se abre para esta indagación que seguramente todavía hay mucha pita para soltar, pero cuando uno se acerca a ese tarot, no solamente las figuras, las posiciones, todos estos elementos que pueden aparecer son importantes, sino también el color. Y el tuyo es blanco y negro. Sí. ¿Cómo se desliga el color en ese momento si hay una directa relación a esa, digamos, como primera acercamiento a esta posibilidad de lectura de estos universos? Pues digamos que esa fue una decisión, digamos, radical que yo tomé. Es como yo quería que toda esta exposición tuviera como muy poco color. Y pues digamos que este tarot está hecho en últimas con collages digitales, ¿no? Con la misma técnica de las piezas que hablamos ahora, pero hechas como en el mundo digital. Y pues quería que tuvieran una unidad, que se integraran como en la unidad de la exposición. O sea que tomé la decisión consciente, digamos, de sacarle como esos elementos, los elementos de color, digamos, el contenido de los elementos de color. Pero lo que hice fue un trabajo muy fuerte para hacer que las posiciones y los animales que están acá sean lo suficientemente expresivos para que este tarot mantenga la posibilidad de ser utilizado como un tarot normal. Y digamos que si uno sabe leer el tarot, pues uno no necesita, digamos, una persona, un tarotista, un taromante, no necesita exactamente, uno podría leer el tarot que es el tarot, ¿sabes? Con números, papeles escritos con números. Tú puedes hacer, o sea, uno parte, digamos, de aprender a leer el tarot, es como uno comienza a interiorizar las cartas y uno pues va memorizando cosas, ¿no? Entonces,
tal vez no esté el color, pero simplemente pues están las posiciones, están las miradas, ¿no? Están como las actitudes de alguna manera u otras, siguen estando las cartas, y por eso, digamos, sigue siendo un tarot que es totalmente utilizable, no solo, digamos, en el universo, digamos, de esta exposición, que aquí está como una herramienta de especulación, es una herramienta que nos sirve como para poder ver como los problemas económicos y del capital desde otro lugar, y poder como establecer como a partir de una tirada sobre este paño, pues como establecer un terreno de diálogo a partir de activar la imaginación y comenzar como a hacer construcciones pues, a partir de un diálogo entre el consultante y la persona que está leyendo. Pero digamos, aparte de esto, es un tarot que puede servir, se puede utilizar para cualquier cosa que se utilice, un tarot normal. Que además termina siendo, como tú lo mencionaste ahorita, pues un poco especulativo en relación a que es una herramienta más. Eso me lleva a algo que también llama mucho la atención de la exposición, y es este collage de imágenes en video de diferentes fragmentos de muñequitos animados, en donde la presencia del toro y del oso son reiteradas, es decir, el oso Yogi o bueno, el oso de Kung Fu Panda, o sea, como todo ese tipo de figuras o de presencias. ¿Tú crees que esa posibilidad de ese sistema que ha estado mediado históricamente por el oso y por el toro también tiene todas estas connotaciones? Es decir, que la estructura y el sistema abarca tanto que llega o viene desde allá, o esto es una coincidencia también. Aquí eso que dices es buenísimo, porque aquí llegamos esta es una conversación que por diferentes piezas es casi imposible en esta exposición no hablar de teorías conspirativas. ¿Sí? Y eso me parece maravilloso, porque las teorías conspirativas tienen todo, es un universo complicado, pero es extremadamente interesante. Pero digamos que detrás del mundo de las teorías conspirativas hay algunas verdades, ¿no? Y tal vez el mundo, digamos, donde el mundo de la especulación en las teorías especulativas, en las teorías conspirativas, perdón, tal vez se junta en algún momento con el mundo del ocultismo y de lo místico. ¿Sí? Hay un momento que comparten como este asunto de la duda, de que uno desde el mundo racional tal vez no lo puede creer, pero es el mismo problema, es un problema como de creencia. Una de las teorías especulativas de las que han aparecido con esto es que tal vez es los toros y los osos en el libro de la selva, en Disney, en los cariñositos, ¿no? Como en Yogi, el toro Ferdinand. Tal vez es una manera de hacer, digamos, de estos dos animales que están en el mundo económico los estemos consumiendo desde niños y podamos racionalizar como ese asunto, y que sea como un problema, digamos, de educación y de formación, pues a las malas que han hecho empresas como Disney para meternos dentro del mismo sistema. Casi que un mensaje subliminal de alguna forma. Sí, y que nosotros hemos consumido esto, o sea, pues desde niños literalmente, y hemos visto pues como al tierno oso Yogi, nos reímos con el oso Yogi, y vemos pues como los toros aparecen pues en caricaturas, sobre todo pues que son cuando los personajes de las caricaturas van a España o van a Sudamérica, a México, van a la corrida de toros, ¿no? Digamos que hay otras lecturas también, pero tal vez siendo conspirativos desde estas posiciones, tal vez sea como una herramienta de adoctrinamiento para entender que estamos metidos dentro del sistema económico, que estamos regidos por un mercado y que nosotros tenemos tal vez poca agencia con esto, y lo que tenemos que hacer es como asumir que hay toros y osos y que tenemos que convivir con ellos y reírnos un poco y estar ahí como un poco a la merced. Meterlos un poco en la cotidianidad también. Sí, desde la conspiración, ¿no? De acuerdo, ¿no? De acuerdo. Sí. Que es un poco también como la misión que podría pensarse que puede tener el arte, relación como a esa posibilidad de aperturas de nuevas lecturas en realidad, como a las realidades del mundo. Pues el arte para mí siempre tiene que generar preguntas, y no generar respuestas. Si no quiere generar respuestas, pues vaya a otro lugar, a otro campo del conocimiento que se encarga de eso. Creo que el arte tiene que ver mucho con la especulación, tiene que ver mucho, de hecho, pues, con las prácticas ocultistas, con las prácticas místicas, ¿no? Con esa, por lo menos digamos, con esa forma de pensamiento. Entonces
creo que sí, o sea, el arte tiene que tomar, digamos, un poco como la seriedad y el juego al mismo tiempo que tiene el misticismo y el ocultismo, y como que eso pues permite que uno pueda ver el mundo de otra manera o desde otras perspectivas. Claro, es como un entramado, es una posibilidad nueva. Sí, y es como poder ver sí, digamos, o sea, a mí por alguna extraña razón me interesa la economía desde hace mucho tiempo, y pues yo lo que llevo haciendo es como presentando visiones de ese mismo problema, visiones que generan preguntas, ¿no? Pero pues eso mismo pasa con la persona que hace pintura, ¿no? O sea, es el problema de la representación, pero es el problema también de presentar un mundo de una manera que es diferente, ¿no? A partir de esa representación. Eso le debe hacer a uno generarse preguntas sobre cómo está viendo, no sé, simplemente preguntarse por qué es bella una flor, ¿no? Por qué es un pájaro, por qué el paisaje es... Llegar también a lo básico, que es una estructura que también se está construyendo desde acá, o ilustrando de alguna forma desde acá. Gabriel, una última pregunta. En esa pitica que estás jalando, ¿hay alguna intuición de cuánto falta por jalar o a dónde nos está llevando ese pedacito de pita que todavía está por ahí oculta, y que toda esta exposición en 6 salas, en una casa completa, pues está mostrando ya una parte, pero claro, ahí hay otro pedazo? No le veo fin por ahora. Creo que sí, puedo seguir por acá un rato más, vamos a ver hasta dónde, digamos, pues como hasta dónde llego. Pero pues, por ahora voy a seguir como investigando por ahí. Desde el capital, desde lo místico, como es el nombre de la exposición, Capital Místico, en la Casa Al Romero, en el barrio San Felipe, con Gabriel Seda. Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio, y esperamos poder seguir acompañando estos procesos de evolución y desarrollo de un universo que claramente se ve infinito. Pues nada, gracias por venir, y pues bueno, ya pues, si quieren ver como cosas de la exposición, seguramente en el momento que salga esta entrevista yo espero tener cosas como en mi página web, en mi Instagram, pues para quienes no pudieron venir a ver la exposición, pues puedan tener como alguna idea de, pues que ilustre un poco de lo que estuvimos hablando de acá, y pues conocer un poco más de mi trabajo y del trabajo que hemos hecho con María Adelaida para esta expo y para otras cosas. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias nuevamente, y a todos gracias por estar en esta nueva entrega de Hablemos en Arteria, y hasta la próxima.